oligarquía. Vamos, ¿qué era lo que estábamos? Ok. Usted me dice que en Cuba no había oligarquía. No. Eh, No parece- quiere decir de que no había asomos de oligarquía. Ok. Depende también de la zona de Cuba. Bueno, uno de los problemas que tiene la historia es la generalización. La historia no se puede generalizar como no se puede generalizar y decir todos los hombres son malos, todos los negros son estos. Eso es lo más estúpido que hay. Cada persona es un mundo y cada situación es otro mundo. Entonces, por lo tanto, toda esa tendencia que tenemos los seres humanos de resumir y generalizar le hace mucho daño a la historia. Entonces sí, en Cuba había asomos de ¿cómo se llama? Oligarquía. En Oriente había oligarquía. Los que se levantan en el año 68 eran una oligarquía oriental. Fíjate que son 4 gatos: Céspedes, Aguilera, Agramonte. pero eso era una oligarquía. Eso era una oligarquía. No con la fuerza de la oligarquía, por ejemplo, la más grande de América Latina, que es la ¿cómo se llama? Colombiana. En Colombia hasta hoy domina una oligarquía cerrada. ¿Cómo se llama? Las familias, son como 15 o 20 familias, o no sé, no estoy diciendo al abuelo, porque no me la conozco de esa, que dominan la política colombiana desde la independencia. Nada más que son esos nombres. Y cuando no son esos nombres, son los clientes de esos nombres. Pero, ¿quién coge el poder ¿cómo se llama? Con la independencia en 1810, 1820, por ahí, en esos países? Pues coge la independencia a los criollos. Que los criollos no eran indios. No eran indios. Los criollos eran los hijos y nietos y bisnietos de los españoles. Y muchas veces también mestizos con negros, mestizos con indios, pero no eran indios. Entonces, ellos establecen una independencia, pero la independencia es de sí y para sí. Es decir, una independencia para los criollos, no para toda la población. Es decir, el 90% de la población se quedó fuera de ese juego. La oligarquía se establece ¿cómo se llama? Por esos criollos que toman el poder. Esos criollos que son unas cuantas familias. Porque el poder en América, la independencia de América no viene como la de los Estados Unidos, que la de los Estados Unidos viene por una maduración de la sociedad de las 13 colonias. No. En América es la coyuntura. A Napoleón invade España. España se queda de pronto todo el imperio español acéfalo, sin cabeza. Entonces las oligarquías dicen, esto es lo de nosotros. Entonces son gente por lo general distinta a lo que se narra, porque está la leyenda negra, que es la leyenda española, y la leyenda rosa, que es la leyenda de Bolívar. Y esa gente no eran muy buenas personas. Bolívar hizo matanzas enormes, y eso está documentado, se sabe. Es decir, de que toma el poder esta oligarquía, que es una oligarquía despiadada. Ellos lo que quieren es el poder. Y todo lo que vemos hoy actualmente en América Latina, en Hispanoamérica, es el resultado de la toma de esa oligarquía del poder. La oligarquía son familias, es el poder y el dinero está dado por una propiedad de manos muertas. Propiedad de manos muertas es una propiedad que no se puede, ¿cómo se llama?, vender, ni... Es decir, que si tú naces rico, vas a seguir siendo rico, y vas a seguir siendo, y tu nieto, y tu bisnieto, y tu tataranieto... Es una aristocracia virtual. Existe, no es virtual, es real. Es una cosa real, ahí está, y ¿cómo se llama? Y no hay quien la destruya. Un paréntesis con respecto a México, en esta definición de la oligarquía como precisamente el Estado de independencia creado por los criollos blancos. Y Benito No son Juárez. los criollos blancos, porque también eso sería muy esquemático. Son los criollos. Son los criollos. Son los criollos. Los criollos pueden ser mulatos, pueden ser cholos, pueden ser blancos. Es el caso de Benito Juárez. El caso de Benito Juárez. Benito Juárez se corrió hacia la oligarquía porque tuvo por una serie de circunstancias. Es un caso muy raro el de Benito Juárez, porque él era un indio zapoteca, era para que no hubiera crecido hasta ahí, pero se dieron una serie de circunstancias por la invasión norteamericana. La invasión norteamericana, la pérdida de México, de todo su territorio, más de la mitad de su territorio, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una salvajada, que eso ha marcado a México. Pero estamos hablando de la oligarquía. La oligarquía clásica es la de Colombia. Entonces,
es un bien de manos muertas. Ahora, ¿cómo se desarrolla la economía cubana? La economía cubana tiene un punto, un foco, que es la toma de La Habana por los ingleses. Eso marcó a Cuba, pero de una forma como si fuera un machetazo. Es decir, la historia de Cuba quedó marcada. Hasta ese momento en Cuba se estaba conformando una oligarquía. Pero después que llegan los ingleses y establecen relación ¿cómo se llama?, con los ricos habaneros, porque la gente dice que fue una maravilla los ingleses. No, los ingleses eran odiados por el pueblo, odiados. Y los ingleses se tienen que ir de Cuba porque la gente los mataba en la calle, le caía puñalada en la primera esquina. Entonces ellos tuvieron más bajas durante la ocupación de La Habana que tratando de ocupar La Habana, pero muchas más. Entonces eso se convirtió en una cosa totalmente insostenible y Inglaterra dijo, bueno, vámonos de aquí, porque esto no hay que lo sostenga. Pero la oligarquía sí se hizo muy amiga de los ingleses y descubrió formas de comerciar, formas de fabricar, y en Cuba se estableció un capitalismo a la inglesa, es decir, de libre concurrencia. De libre concurrencia es que los capitales no están fijos, sino los capitales están corriendo, están yéndose. Es decir, de que ¿cómo se llama? Dentro de un capitalismo de libre concurrencia tú puedes ser un pobre y mañana un millonario, y tú puedes ser un millonario y mañana un pobre. Todo eso está libremente moviéndose. Por eso en Cuba no encontramos familias así, que tú puedas decir, no, 7 familias dominan Cuba. Eso no existió jamás. Existe ahora. Ahora sí existe. Porque el problema es que Fidel Castro logró torcer de tal forma la historia de Cuba que ha hecho lo que no existía, el gran éxito de la economía cubana, que era una economía de capitalismo de libre concurrencia. Cuba pasó por las mismas etapas de todos los países capitalistas. Decirte que Cuba era subdesarrollado es una estupidez. Cuba no era subdesarrollado, Cuba era monoproductor, tenía una serie de defectos en su economía, pero no es que era subdesarrollada, era una economía desarrollada. Cuba tuvo revolución industrial. En Cuba se desarrolló la industria azucarera, se desarrolló y la industria azucarera generó ingenieros, generó técnicos, generó mecánicos, generó un movimiento de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las ciencias aplicadas muy grande. Porque el problema es que aquello era competitivo, entonces ¿cómo se llama? Los cubanos estaban metidos con la competencia del mercado mundial. Pues hicieron todo lo necesario para la competencia del mercado mundial. Fíjate que la esclavitud en Cuba es pragmática. Miles de esclavos, millones de esclavos mientras hizo falta. Dejó de hacer falta, hay que abolir la esclavitud y fuera. ¿Tú comprendes? Salir de eso. Es decir, de que no era una cosa de manos muertas, no era una cosa estable. Por eso Francisco de Arango y Parreño pudo tener, ¿cómo se llama?, 2 discursos: el discurso de la trata libre y el discurso de hay que eliminar ¿cómo se llama?, la esclavitud. Los 2 discursos en una sola vida. Era gente pragmática, era gente que trajo el ferrocarril, era gente pero no trajo el ferrocarril por traer una maravilla tecnológica, no, para producir azúcar, que era lo que daba dinero. Una de las cosas más graves del gobierno de Fidel Castro era haber destruido la industria azucarera y la ganadería. Esa era la cosa de Cuba. Pero ahora voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Cuba era monoproductor o monoexportador? Las 2 cosas. Lo mismo es monoproductor que monoexportador. Pero el mercado interno cubano se satisfacía a sí mismo con todo. Se satisfacía. No todo, porque el problema es que la economía cubana es una economía abierta. Sí. Es decir, era un país que tenía tal producción que lo que no le era rentable producir, porque las cosas se producían por ser rentables, se compraban. Por eso la revolución era inviable en Cuba. Pero por ejemplo, porque el problema es que tú no podías, en un país de economía abierta, tú no podías pelearte con el mercado, y el mercado fundamental era el mercado de los Estados Unidos. La revolución no fue inviable en Cuba porque ocurrió. La revolución no fue inviable en Cuba. Era inviable, pero el problema es que entró en una coyuntura, porque las cosas también tienen coyuntura. Okay. En el momento que triunfa la revolución cubana, 2 años antes, los soviéticos habían puesto el Sputnik en la luna. En el año 45 habían ganado la guerra y en el 49 tenían bomba atómica. Y habían logrado la heroicidad, que es verdad, de reconstruir el país en unos cuantos años de toda la destrucción que dejó. Que hay incluso un programa norteamericano ¿cómo se llama?, que habla de eso, de cómo lograron reconstruir aquel país destruido.
que a base del estalinismo y todo, como lo quieras poner, pero lo reconstruyeron. Entonces, la existencia de la Unión Soviética le dio un espacio a Fidel Castro para hacer lo imposible, lo inimaginable, lo absurdo. Magia. No fue magia, fue una coyuntura. Una coyuntura histórica que la encontró. Entonces Fidel Castro ha logrado establecer, porque hoy en día en Cuba son familias, ¿cómo se llama? Santa María, los Hart, los Castro, siempre se están hablando de familia, los Almeida, los qué sé yo, siempre se están hablando de familia, ¿no? Oligarquía hay ahora. Oligarquía hay ahora, porque destruyeron ¿cómo se llama? La economía de libre concurrencia. No hay industria azucarera, no hay ¿cómo se llama? No hay libre movimiento del capital, y todo eso destruyó. Es curioso porque por ejemplo, incluso en los otros países socialistas, que el poder era de un hombre, y que había nepotismo. De esta forma no puede decirse que fuera oligárquico, el partido era el que tomaba decisiones. Sí, pero el problema es que Cuba estaba muy lejos y Cuba es una isla.